Bueno, acá estamos, iniciando un nuevo programa, un nuevo encuentro, con muchos temas. Tenemos muchas cosas para comentar, tanto del orden nacional como también de acá de la provincia, temas que tienen que ver con el ámbito de la justicia, pero fundamentalmente de la política, y por supuesto también lo que nos pasa en nuestra provincia y muy particularmente en nuestra ciudad. Hoy, como pocas veces lo hacemos, nosotros siempre iniciamos nuestro programa comentando temas, pero en esta oportunidad vamos a cambiar ese formato, porque ya tenemos acá en estudios a nuestra invitada, y vino a esta hora porque luego tiene compromiso, pero decíamos, no, nosotros queremos que esté con nosotros. Entonces dijo, bueno, pero voy a las 7, bueno, venía a las 7. Así que está con nosotros y por eso vamos a iniciar así hoy nuestras 7 p.m. La señora interventora de espacios públicos de la Municipalidad de Salta, una figura muy conocida del ámbito de la política, ocupó diversos cargos, fue concejal, y aparte vos decís su apellido y ya está, ya decís todo. Aparte es una muy, pero muy querida amiga de muchos años. Está acá en los estudios de Pacífico, en 7 p.m., la señora Susana Pontuzzi. ¿Cómo le va, mi amiga? ¿Qué tal, Daniel? Muy bien, y muchísimas gracias por haber cambiado el formato para poder estar hoy día acá. Si no ibas a llegar, y creo que hay muchas cosas para hablar. Yo tengo que agradecerte porque, sí, la idea era que queríamos charlar con vos de varios temas, así que gracias por tu predisposición de siempre. Aparte, bueno, vienen muy querida compañía para mí, de mi querido amigo, el Tano Malvasi. Que viene siendo su rehén. Sí, mi marido. Su rehén. Oficialmente marido. Oficialmente. En la práctica, rehén. Mírenle la cara. Mi querido amigo el Tano Malvasi. Bueno, en verdad, gracias por estar, gracias por venir. Bueno, muchas cosas, es verdad, Susana, para que charlemos. Y tenemos que arrancar con lo que acaba de suceder en el ámbito del Consejo Deliberante, porque como ustedes saben, la señora Susana Pontuzzi es interventora de espacios públicos de la municipalidad, y desde que asumió su función, que la pone en función de la intendenta, y le confía una de las tareas más complejas, más delicadas, porque tiene que ver, el ordenamiento siempre trae aparejada otras cosas, otras consecuencias. Y recuerdo que cuando Susana asumió, bueno, tenía que cumplir con la decisión política de la doctora Romero y se puso en práctica. Y es lo que vemos hoy después de mucho esfuerzo, un año ya vamos a charlar más o menos, ordenar las peatonales, la venta ambulante, ordenar el parque, que tuvo que suceder un hecho desgraciado para que se tomara conciencia y se hicieran las cosas como correspondía. Y hoy tenemos una ciudad realmente ordenada en ese sentido. Pero hay un tema que quedó ahí dando vuelta, y es el de los feriantes del Parque San Martín. Y hoy en el Consejo Deliberante se trató un proyecto que presentó uno de los concejales, el concejal José García, para ver de prorrogar la permanencia de los feriantes del Parque San Martín. Se aprobó hasta diciembre de 2023. Contame, Susana, Mira, ¿cómo lo tomás a esta decisión de los concejales? Vos que has estado hablando con ellos, te has peleado con ellos, has acordado con ellos, bueno. Yo creo que primero hay que contarle a la audiencia cómo viene un poco la historia de esto. Por supuesto, claro. Porque en el 2008, siendo intendente Miguel Angeliza, para sacar los que eran ambulantes, manteros del Parque San Martín y de las peatonales, la municipalidad, con fondos municipales, construye estos kiosquitos de lata verde, los construye una batería de baños, les pone luz que pagamos entre todos porque es luz del espacio público, y se le entrega a estos feriantes que eran ambulantes para sacarlos del centro y despejar el centro, que duró poco en definitiva, pero fue un buen intento, que se hace una ordenanza y se les da por 3 años, entendiendo que
es el empujoncito que el Estado tiene o puede dar al que necesita para que arranque, para que entre al comercio formal. Pero era 3 años. Claro, se pensaba en 3 años. En 3 años y se tiene que acomodar. Y si no, vas a pagar prácticamente alquiler, porque a la fecha lo que pagan por derecho de piso es alrededor de 5.000, 7.000 pesos. No llegan a los 7.000 pesos con la tasa de higiene y seguridad. No llegan a los 7.000 pesos. No pagan la luz, porque la luz la pagamos entre todos los salteños, porque es de un espacio público. Entonces, en realidad, es un gran aliciente para que vos en 3 años puedas mejorar tu situación. Sin embargo, de 3 años ya llevamos casi 15. Pasó el tiempo, se los renovó, se les volvió a prorrogar, se les siguió agregando, y ahí me detengo. En la ordenanza decía, primero, con nombre y apellido, quién era de cada puesto. Un error de esa ordenanza que no tiene los números de documento. Entonces hoy me encuentro con, por ejemplo, la señora A, pero con un número de documento 28, 30 millones, 30 millones. No puede haber estado en el 2008. ¿Me entendés? Ahora, seguramente había otra señora A que tenía un documento número 12 millones, 15 millones, sí. Pero claro, es la hija y yo no puedo, claro, y no puedo saberlo porque no tengo cómo chequearlo. Primer punto, entonces, decía nombre y apellido. Cuando yo voy a cruzar hoy los datos con los que actualmente existen, hay muchos que no corresponden a la ordenanza. Esto quiere decir que hubo un negocio inmobiliario y dicho por ellos mismos, dicho por los referentes, que dicen: nosotros teníamos que pagar las expensas, que es el sereno y el mantenimiento de los baños, porque estaba todo construido, ¿no? Entonces, si vos tenías un puesto y te ibas o lo cerrabas, ellos venían y se lo daban a otra persona. Es como si ellos fueran los dueños. Los dueños. Entonces, este negocio inmobiliario de alquiler, subalquiler, transferencia, herencia, está todo prohibido. Y sin embargo, se hizo durante todo este tiempo. No solamente eso. Nosotros, y esto aprovecho para aclararlo porque recién en la sesión dijeron, no existe el relevamiento. Hay un relevamiento que lo hemos contestado en el periodo de informe del mes de agosto, y hay un relevamiento que hemos hecho en estos días de noviembre. O sea que hemos estado permanentemente trabajando ahí. Ahora bien, cuando dicen podrían actuar, porque claro, otra de las causales de la ordenanza para revocar los permisos es que tengan deuda. Y cuando cruzo y veo las deudas, me encuentro con un número más que importante de deudores, pero no deudores de un par de miles. Estamos hablando de deuda que ascienden a los 90, 100, 300 mil pesos llegan algunos. Ahora, claro, yo decía recién, en total por mes pagan 7.000 pesos, o sea que estamos hablando de años de deuda. No pagaron nunca. Y entonces, ahora la pregunta es, ¿qué se tiene que hacer con eso? Porque además, dentro de la misma feria, hay quienes con mucho esfuerzo han regularizado su situación y tienen los impuestos al día. Entonces, como les dije, ayer estuve en el Consejo Deliberante, en la Comisión de Legislación, pedí participar en la Comisión de Legislación llevando el pedido de informe, y les explicaba, digo, hay que separar la paja del trigo, porque dentro de la misma feria tenemos los que nunca han estado en la ordenanza y que por un negocio inmobiliario llegaron, los que pagaron con mucho esfuerzo y los que a pesar de estar en la ordenanza no les importó y no pagan, y los que se agregaron en estos últimos meses por algún acuerdo extraño, aprovechando la volada, bueno, y claro, la entonces me mando. Ahora hay un anexo, le llaman ellos, que son 16 puestos donde varios son de comida al paso, cosa que está claramente prohibido. Entonces, hay deudas que era causal de revocación de contrato. Hay personas que no están en el lugar, y esto dicho por ellos mismos, y uno va al relevamiento. ¿Y usted es Juana Pérez? No, yo soy el marido.
Bueno, pero tiene que estar la señora Juana Pérez, o yo soy el hijo, o soy la sobrina, o soy un empleado, me han llegado a contestar. Entonces, también es causal de revocatorio. Además, hay una cuestión de los rubros que tenían. Claro. La comida elaborada ahí no se puede, electrónica no se puede, lentes no se puede en esa ordenanza y específico y en otra ordenanza. Y sin embargo, lo vemos cuando Godoy, que es uno de los referentes de la feria, sale hablando y criticando y despotricando contra la municipalidad, y atrás se ve el panel de lente, o sea, tampoco ha habido control. Y ahí levanto el guante, porque me decían, y lo han dicho recién en la sesión, ¿por qué no han controlado? Porque la verdad es que estábamos en el impasse donde ellos sabían que el 31 de diciembre de este año se tenían que ir. Entonces, los dejamos trabajar hasta que se vayan. Fueron flexibles. No aplicaron la ordenanza rajatabla, porque dice, bueno, tengamos paciencia, dentro de 30 días se van. Ya se van. Sin embargo, ahora los concejales aprueban esta prórroga, que no es una prórroga, es una nueva ordenanza, y ahí se enojan, pero es demagogia barata. Vos sabés, Daniel, que soy una mujer política, que me apasiona la política, que hago política hace muchísimos años, y quizás no, por eso me enoja cuando se hace demagogia, porque me parece una falta de respeto al otro, una falta de respeto al que más necesita fundamentalmente. Entonces, decir, no, les demos la prórroga porque hay 200 y pico de familias que necesitan, y yo pregunto, van a legislar para esas 200 y pico de familias, y el resto de familias que con un gran esfuerzo han entrado a las ferias del microcentro, están en las ferias barriales, han armado su propio negocito con el régimen simplificado de habilitaciones municipales, han accedido a los microcréditos municipales haciendo todos los trámites, el subsuelo del mercado, todas esas son opciones que existen. Ahora, gente que ha hecho un esfuerzo grande, entonces a ellos no les importa, a los concejales no les importa que tantos salteños hayan hecho un esfuerzo y solamente privilegian a estos, que les siguen dando una situación de privilegio que ya viene por 14 años, o sea que el empujoncito, más que un empujoncito, ¿qué es? Entonces, me parece que es una cuestión de justicia con el resto de comerciantes que hay en la ciudad, porque si a todos con este mismo criterio, entonces por supuesto que no paguen los alquileres, exceptuemos los impuestos a todo el mundo, ¿y cómo hacemos entonces? Y es injusto con el resto de salteños que nos gusta ir a disfrutar del parque. Claro. Porque el parque, el espacio público, tiene que ser de todos. Ahora, Susana, decís algo que me parece que puede traer consecuencias muy graves. Y es esto, ¿no? Vos decís, bueno, hay un sector de vecinos que se dedican a esta actividad y hablaron con vos como la interventora, como la responsable de este tema, pero que vos te regís, y esto también creo que vale la pena aclararlo, lo que lleva adelante la señora Susana Pontuzzi no es una decisión personal de Susana Pontuzzi, el cumplimiento no es que de las ordenanzas, a charlar con tu marido, con el Tano, y le has dicho, che, ¿qué hacemos con esto? Cumplís lo que dicen las ordenanzas municipales. Vos lo que hacés es comunicar y hacer cumplir lo que dicen. Primero, no podemos vivir en una sociedad con anomia, donde la norma, y menos quienes hacen las normativas, que son los concejales, y lo digo como es concejal. He tenido mandatos de concejales. Entonces, ¿cómo puede ser que quien se prepara para ser legislador, para hacer las ordenanzas de la ciudad, llegado el momento, le importe nada y vaya en contra de lo que mismo? Es más, hay concejales en este Consejo Deliberante que votaron en el consejo pasado, donde decía, es la prórroga por el 21 y el 22 como una transición para el Ejecutivo, porque entendíamos que ya basta. Sí, porque se viene prorrogando y prorrogando y prorrogando y prorrogando. Tal cual. La historia. Entonces, y sin embargo, claro, parece que estamos demasiado cerca de las elecciones. Ahora, digo que me parece que ahí puede estar abajo una cuestión grave, ojalá que no me equivoque, porque
¿Qué pasa si todos aquellos vecinos que se allanaron a lo que dicen las ordenanzas, charlaron con vos, charlaron con Betina, cumplieron, se instalaron en el subsuelo del mercado, claro, en las ferias barriales? Y dice, escuchame una cosa, me han roto los nervios, me han vuelto loco, tuve que invertir, tuve que hacer un montón de cosas para cumplir, y resulta que estos tipos, mira lo que hacen. Entonces yo ahora también hago lo mismo. Yo lo escuchaba recién. ¿Y qué tal si salen todos haciendo lo que se les dé la gana? ¿Qué pasa? Bueno, yo escuchaba recién en la sesión, justamente el concejal García dice, nosotros apoyamos el trabajo de reordenamiento y la recuperación que se han hecho de los espacios públicos y las peatonales. Parece que poco respeta a la gente que con un gran esfuerzo ha salido de ser mantero de la irregularidad, de la ilegalidad, y ha entrado al circuito formal, porque no le importó y sigue privilegiando a unos pocos que además, como vuelvo a decir, por lo menos hubieran tenido para separar, si hubieran leído los pedidos de informe, que hicieron 2 y los 2 están contestados, como decía yo ayer, separemos la paja del trigo. Si hay gente que ha cumplido, ha cumplido con el rubro, ha cumplido de ser la persona que está a cargo del negocio, que no lo vendió ni lo alquiló, que además cumplió con los tributos, bueno, veamos a ese cómo le damos una mano, claro, pero no al otro que le da lo mismo y que siempre está pichuleando, porque esa es la palabra. Esa es la palabra. Ahora, ahí aparece un condimento que para mí es terrible, que es esto de la demagogia, que lamentablemente los demagogos existen, ¿no? En todos los ámbitos. Ahora, Susana, ¿qué va a pasar a partir de esta decisión que han tomado los concejales con esta, digamos, resolución demagógica, que yo creo que la toman porque son políticas, los concejales son políticos? ¿No habrá surgido la voz de alguien ahí diciendo, che, no nos peleemos con los puesteros los feriantes del parque, el año que viene son las elecciones, nos tenemos que hacer reelegir como concejales, no nos va a votar nadie? ¿Habrá aparecido ese condimento? Yo me imagino que sí, porque si no, ¿cómo se explica que hayan tomado esta decisión? Cuando uno escucha, yo estuve escuchando la sesión, parte la escuché por radio cuando venía, parte la pude seguir por las redes sociales, y uno escuché la sesión, y claro, han legislado pensando en esta familia, y es más, y dice, a los actuales ocupantes, o sea, a todo, incluso a los que se han sumado de UPA en los últimos meses, con estos anexos que no corresponde. Entonces, están tratando de la misma manera al que cumple que al que vive en la anomia, al que respeta al otro como al que le importa nada. Si hubieran hecho eso, Susana, a vos como funcionario del Ejecutivo, decir, bueno, tuvieron el tino de separar, como decir, la paja del trigo, y entonces ahora que aquellos que no cumplieron se van a ver obligados hasta a entrar en la norma, porque si no, bueno, se va todo al diablo. No lo hicieron, digamos. No. A mí me parece una actitud muy facilista. Muy facilista, muy de echar la culpa al Ejecutivo, que ellos plantean. Han tenido un año y no han acercado propuestas. Nosotros le hemos hecho desde el Ejecutivo Municipal 2 propuestas a los feriantes. La primera propuesta era, reduciendo el número en base a los que cumplen la ordenanza, reducir el número y despejar el sector más cercano a la parte de la avenida San Martín. La otra fue, y ellos tenían que hacer una inversión, y la otra era trasladarlos a un sector de la playa de la plaza de estacionamiento de la terminal de ómnibus, que también la rechazaron. Entonces la pregunta es, ¿no quieren invertir? No quisieron invertir en las 2 oportunidades que nosotros le hemos dicho. Ahora sí tienen ganas de invertir y dicen, podemos invertir. Segundo, dicen, y esto lo dice Godoy, no tengo problema en nombrarlo porque él lo dice públicamente, él es el que lo dijo, dice, Pontuzzi me quiere obligar que sea yo el que diga quién sí, quién no. Yo no le dije a él que diga quién sí, quién no. Yo dije, en cumplimiento de las ordenanzas. Los que cumplen se quedan. Los que no cumplen se tienen que ir. Pero él dice, claro, es que
y ahí él mismo reconoce que les ha dado permiso fuera de la ordenanza, fuera de lo establecido, a beneficio de su propia agrupación. Claro, porque ahí está en el medio la cuestión política, ¿no? Política no, digamos, solo partidaria, sino también la pelea que tienen entre ellos, ¿sí?, por ver quién conduce, quién lidera. Así es. Este grupo de gente que trabaja. Ahora, frente a esto, Susana, existe la posibilidad, porque así lo dice la Constitución, así lo dice la carta, la Constitución municipal. Betina Romero la puede vetar a esa hora. Por supuesto. La puede vetar, y habrá que analizarlo, porque tiene más que razones para el veto. Para mí, yo digo, si digo yo, no me quiero poner en el lugar del intendente, pero si con todo esto que vos acabas de mencionar, yo la recibo a la ordenanza y digo, no, esta no cumple nada, yo la veto, y sabemos lo que eso significa, ¿no? Que sabemos que significa, porque además otro detalle que hay que decirlo, y vuelvo a esto, esta gente de la Feria del Lago, cada vez que hemos tenido las charlas, todas terminaban, o un minuto antes de terminar, era, bueno, yo levanto el teléfono y puedo hacer que inmediatamente corten la calle San Martín. Y eso era una amenaza permanente, una extorsión que siempre la han hecho. Es más, la he escuchado en otras oportunidades, porque la han hecho en otras oportunidades. Han tenido también, como decía, en el consejo pasado, también han tenido una actitud muy parecida. Y era un enojo porque justamente la postura de decir ya es momento que se acabe, ellos no lo soportaban. Y terminaron con esta prórroga. Y por eso vuelvo a decir, si vos sabés, porque además cuando los concejales tiran el fardo al consejo y dicen pobre gente, al consejo, al ejecutivo municipal, y dicen pobre gente, ¿cómo le van a dejar sin trabajo? Ahora yo pregunto, si hace 2 años a vos te dicen, mirá, ¿sabés qué? Se cierra la radio, tenemos este problema, tenés que en 2 años, sí, vos no tenés previsión para tomar una decisión. Se supone que tengo que hacer, lo que voy a hacer, me voy a quedar acá y le voy a hacer un piquete en la puerta de Vita, y le voy a decir, no, yo me tengo que quedar igual. Eso es lo que han hecho ellos. Eso es lo que han hecho ellos. Sabiendo que se tenían que ir, hacen corte de calle y hacen estas movidas mediáticas, donde convencen a algunos que entran en la demagogia de decir tomen para que no chillen, como a los chicos. Yo creo que lo han corrido con el lado de decir, ojo, porque si ustedes nos sacan, no piensen que lo vayamos a votar, porque nosotros vamos a movilizar gente de todos lados para que no lo voten y no puedan ser ni siquiera dirigentes vecinales. Claro. Bueno, a mí por ejemplo, yo hasta sería, si ese así el razonamiento es básico, porque vuelvo a repetir, son 250 los feriantes del lago. Ahora yo pregunto, todos los comerciantes que han regularizado su situación, los comerciantes que están hoy en una situación, porque el país también lo hace bastante difícil, haciendo un esfuerzo muy grande. Anoche estuvimos en la Cámara de Comercio y hacen un esfuerzo enorme para bancar los puestos de trabajo, porque si no, ¿qué hacemos? Entonces, ¿tampoco han pensado en los comerciantes? Que esto sería una competencia ilegal, que es decir, da lo mismo ser, y es el tango cambalache, entonces, da lo mismo cumplir las ordenanzas que no cumplirlas. Ser derecho y traidor, dicen. Exactamente. Entonces, me parece que en aras de, y lo dije ayer, lo dije en otros medios, en aras del respeto al vecino, en aras de la justicia, esto no se puede permitir. Anoche lo escuché en el programa de mi querido amigo y colega, que es el periodista, mi querido amigo Daniel Gutiérrez. Lo escuché al secretario de gobierno de la
municipalidad, al doctor Cruz. Benjamín Cruz. Y hablaron de este tema, de lo que iba a ser el tratamiento ahí en la sesión, y en una parte de lo que decía Cruz, bueno, que estaban dialogando a través de Susana Pontucci, de la interventora y los demás, y decía, bueno, se barajó en unas charlas informales, pero la idea es que sigamos avanzando en el tema, la posibilidad de que a lo mejor se dé una pequeña prórroga de 6 meses. ¿Eso existió, lo que dijo Cruz? No, ¿Se hizo? ¿Que no. fracasó esa charla? ¿Qué pasó, Susana? Yo te cuento, en las charlas nosotros lo hicimos. La primera propuesta era despejar el sector más cercano a la San Martín, reacomodar, cambiar eso que es de lata y hacer algo más bonito, más atractivo, algo más espaciado, más algo acorde a lo que es el parque, la entrada de Salta, algo más turístico, más bonito. Lo rechazaron, la playa de la terminal la rechazaron, y ellos pedían, y siempre fue el rechazo, porque quería que se les renovara a todos y en el mismo lugar. O sea, no quieren cambiar nada, ni quieren ni tampoco invertir, quieren pagar nada. Entonces, en la última charla, cuando vieron la firmeza del Ejecutivo, entonces empiezan a aceptar. Hay gente que no cumple. Primer dato importante, que ellos mismos admiten. Que reconozcan eso. Que reconozcan. Segundo, la necesidad de invertir, que no lo habían hecho hasta acá. Y tercero, la posibilidad de pensar en otras alternativas. Y ahí existen en el municipio, pero desde hace tiempo, desde que hemos empezado con la recuperación de los espacios públicos, que ha sido un arduo trabajo, siempre estuvo las herramientas para poder mantener el ordenamiento del espacio público. Y las herramientas fueron, primero, el diálogo, por supuesto, porque a la gente uno va y le explica por qué está mal y por qué no puede estar haciendo lo que hace. Y qué herramientas para que entre, ayudarlo a que entre al circuito formal. Y para que entre al circuito formal tenemos ferias en los microcentros, ferias barriales que les estamos dando un nuevo impulso, estamos habilitándola, estamos trabajando también desde el área de espacio de obras públicas, en lo que es iluminación, en algunas calles, para mejorar esa seguridad, inclusive. Seguridad, por supuesto, fundamental. Se ha hecho un régimen simplificado de habilitaciones, que hoy, si vos tenés que habilitar lo que mucha gente ha hecho, lo que era el living de tu casa o lo que era el garage, lo has convertido en un drugstore, en una pequeña boutique, en una verdulería. Lo podés hacer de manera casi inmediata a través de Salta Activa, que además se han reducido impuestos que había, para hacerlo mucho más fácil y más ágil. Se simplificó. Entonces, si están todas esas herramientas, están las herramientas, existen, están vigentes, y hay vecinos que la usan. Además, el ente de desarrollo económico, que es algo fantástico, es que ha creado increíble lo que hace, sí, en beneficio de tantos vecinos que han salido. Yo tengo amigos que salieron de una situación muy comprometida económicamente gracias a eso. Por supuesto, y además hay no solamente es como digo, el empujoncito que da el Estado desde lo económico, sino el acompañamiento durante todo un año con la mentoría, con ayudarte a enseñarte a cómo vender, a ayudarte a que tu proyecto sea cada vez más exitoso. Yo cuento una anécdota de una señora que vendía tamales en la peatonal, con la que discutimos muchísimo, porque es más, en un par de veces hasta se le decomisó la mercadería porque hacía mucho calor, no la mantenía en frío, entonces ella se enojó, hizo mucho escándalo, y en una de las oportunidades, conversando con ella, le decía, ¿por qué no entras? ¿Por qué no vas y accedes? No, porque a mí nunca me han dado nada. La historia es que esta señora hoy accedió a un microcrédito. Accedió al microcrédito y hoy vende a hoteles. Mira cómo ha cambiado la situación. Susana, te propongo que lo recibamos, lo tengo ahí en línea, a nuestro cronista, a César Lazo, que estuvo en la sesión del Consejo y bueno, nos quiere dar aportar en esta charla. César, querido, ¿cómo estás? Con Susana Pontucci acá en el estudio.
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte a vos, al equipo, a los oyentes y por supuesto a la señora Susana Puntesi, que le agradezco que me permita aportar algo. Bueno, respecto a los datos que yo he podido recabar, estuve desde temprano, los feriantes llevaron 5 biblioratos en los que demostraron un relevamiento de todos y cada uno de los feriantes, y en los que había mucha gente que debía dinero y que tiene planes de pago. Esto no es aseverar que hablaron con el municipio y que tiene un plan de pago, o cómo se trabajó en ese plan de pago, Susana. A ver, sí, por favor, repetile la pregunta, porque recién estaba colocándose los auriculares, Susana. Repetí la pregunta, César, por favor. Bien, Susana, le decía de que presentaron los feriantes 5 biblioratos de los datos de un relevamiento que hizo, y me llamó la atención esto, y esto le voy a dar la derecha ahí, que no fue Carlos Godoy el que hizo este relevamiento, sino dos o tres feriantes en los que tenían 5 biblioratos con el relevamiento que decían: estos tienen plan de pago, estos no pagaron, estos están al día, y los porcentajes eran medianamente similares, pero me llama la atención que hay un grupo importante de feriantes que tienen un plan de pagos. ¿En qué condiciones se hizo ese plan de pago con la municipalidad? Mira, habría que ver, porque yo presenté en el pedido de informe del Consejo Deliberante una planilla hecha por la agencia de recaudación, donde justamente está el número de habilitación, los que están regularizados y plan de pago vigente. Había, si no me equivoco, 2. Los demás o está regularizado o tiene deuda, y ese relevamiento es de hace una semana, 2 semanas, no más allá. O sea que si hoy aparecen con un plan de pago, bienvenido sea, pero admitamos que han ido a pagar en los últimos 2-3 días antes de cuando presentábamos los papeles al Consejo Deliberante, porque han visto que la cosa venía en serio, porque hasta acá nos han tomado el pelo permanentemente. Y eso, el control, porque Carlos Godoy no es un administrador de la feria, ¿o sí? No es administrador de la feria, es un feriante. ¿Quién estaba a cargo del control del pago? No, el control del pago lo tiene que hacer cada uno, y es individual, y se tiene que acercar a la agencia de recaudación y pagar. Y tiene que ir, y eso también es otra de las cuestiones que en su momento me criticaron, porque antes lo podía hacer cualquiera. Iba yo y decía: yo quiero pagar por el puesto 3. Y voy y pago por el puesto 3, pero ¿y el puesto 3? ¿Era de Susana Puntesi? No, era de Daniel Salmoral. ¿Y por qué está Susana Puntesi? Y no sé, porque yo lo compré, lo alquilé, lo vendí, lo que sea. Entonces, hemos empezado a regularizar esa situación y decir: si no viene el titular, no le podemos cobrar, que venga por lo menos con el documento del titular. Y ahí empezamos a detectar estos casos donde gente que pagaba de manera esporádica, pero que no tuvo nunca permiso para estar en la feria. ¿Y por qué una vez que se corroboró esto no lo sacaban? Bueno, es lo que le decía al principio, Daniel. Es lo que me decía Nosotros todo este año hemos estado en un impasse de diálogo, y sabiendo que en diciembre se les termina. Entonces, no nos hemos puesto absolutamente exigentes, entendiendo que ya se van, y había que ayudarlos a que terminen de acomodarse para irse, y no nos hemos puesto. Entonces, esto también vuelvo a lo que le decían los concejales, porque si no, con lo que han aprobado hoy día, vuelven a repetir lo mismo. O sea, si tenés 3 meses de deuda, o sea, si esta ordenanza entra en vigencia, claro, si la intendente no la veta y entra en vigencia, yo inmediatamente tengo que entrar a clausurar, claro, los locales y echarlos. Eso es lo que escuchan, César. Pero eso lo hablaron los concejales, porque esta ordenanza, con respecto a la anterior, la única modificación que tiene es el artículo que incorporó la concejala Ana Paula Benavides, que le pide al Departamento Ejecutivo Municipal que en 6 meses haga una presentación
como plazo máximo de qué planificación se tiene para ese espacio donde hoy está la Feria de Artesanos o el que era denominado el Paseo de las Flores. Esa es la única modificación. Los mismos concejales se encargaron de decir que si el municipio toma esa determinación, tiene que ir a retirar a quienes no están encuadrados en lo que es la ordenanza y en aquellos que no están cumpliendo. Entonces es más demagógica de lo que yo pensaba, es peor de lo que yo pensaba. Es peor, César. Porque entonces ni siquiera es en serio una respuesta a la gente. Claro. Es una, a mi parecer, no solamente no le están dando una respuesta, le están faltando respeto a todos los demás que han hecho un esfuerzo, están tratando a todos de la misma manera y de alguna manera se sacan el problema de encima diciendo yo te aprobé la ordenanza, yo te di la prórroga. No me venga a tirar la bronca a mí, anda a tirarle la bronca allá al Ejecutivo. Claro, por tú si es la mala que te sacan. Por eso le pregunto, Susana, la situación puntual. En este caso, si ustedes van a tener la potestad de una ordenanza, van a poder ir a sacar gente de allí del quien no cumpla, sí, quien no esté encuadrado. ¿Y eso no es correcto? Sí, es correcto. ¿Y dónde está lo demagógico? No, lo que yo digo que lo demagógico es decirle, les doy una prórroga cuando todavía estamos en el impasse de poder dialogar, como decía otro de los concejales. Esto se vence el 31 de diciembre, tenemos un mes y pico que estamos tratando de acomodar, que le hemos presentado el detalle de quiénes podrían quedarse y de cuáles son las alternativas, que los mismos feriantes admitieron que en las últimas semanas mejoraron el diálogo, porque ellos han aceptado algunas de las condiciones que nosotros poníamos. Entonces, ¿qué es lo demagógico? El decir, hago una ordenanza para todos, sabiendo que no es para todos, que es que los pone a todos en la misma bolsa, a los que han cumplido con los que no han cumplido, pero que además me obliga a que al que no cumpla inmediatamente, porque así dice la ordenanza, inmediatamente proceda a sacarlo. Pero yo como concejal ya saqué la norma, yo ya te di la prórroga. Exacto. Bueno, Susana, sé que tenés un compromiso, sí. ¿sí? Por eso viniste más temprano, no quiero que el Tano ahí me va a matar después. Contame, ¿cómo sigue la historia? Bueno, la ordenanza fue sancionada en el Consejo. Sancionada en el Consejo, la tienen que remitir. Llegará al Ejecutivo, se analizará y analizará realmente si se veta o cómo se sigue adelante. Porque, vuelvo a repetir, a mí, Susana Pontuzzi, con mi experiencia legislativa, digo, correspondería un veto. En defensa de todos los comerciantes, en defensa de los que han cumplido, de los mismos feriantes que se han allanado y han cumplido las normativas, y de los comerciantes en general, y en defensa del vecino salteño que amerita tener un parque donde pueda pasear tranquilo, porque hoy el pasaje, parece que nos olvidamos, pero el pasaje Beltrán era una pasaje pero de doble mano, entonces también mejoraría muchísimo la circulación, no solamente recuperamos espacio, mejoraría la circulación del lugar, hay un montón de condimentos para hacer, y por supuesto recuperar todo lo que significa el parque. O sea que podríamos decir que esto comienza una nueva historia con eso, a partir de esto, ¿no? Lo que hicieron los concejales ahora, lo que van a decidir ustedes, la intendente obviamente, pero seguramente lo hará con su gabinete, con vos fundamentalmente, que sos la que más conoce el tema. Bueno, hay especialistas desde el área jurídica, especialistas, claro, del área legal, del área jurídica, del área social, de la cuestión de lo que es la planificación y el desarrollo, porque también esto hay que decirlo, es la entrada de Salta, es el parque emblemático que tenemos, está frente a un ícono del turismo, entonces eso, ese lugar así como está hoy no es atractivo. Sin lugar a dudas que es así. Susana, lo seguiremos el tema. Yo siempre a disposición para hablar de esto y de un montón de otros temas que tenemos. Política. Además.
ni debe una larga charla política. Pero lo haremos en otra ocasión. Ahora tenés otro compromiso y por supuesto tenemos que respetarlo. Como siempre, qué placer. Muchísimas gracias, Daniel. Para mí también es un placer, porque siempre terminamos hablando de muchas cosas, así que ya vamos a volver a conversar. Sí, por supuesto que sí. Gracias, señora. Gracias, La señora